buenos días y bienvenidos a esta edición número 35 de nuestro streaming de AFP Capital, que hemos denominado la proyección de los ahorros en tiempos cambiantes. Quisiera saludar a quienes se están conectando con nosotros a través de meganoticias.cl, a través de BioBio y también de los medios regionales. Quisiera darle la bienvenida también a Melita Bustinza, que nos va a estar acompañando hoy, como siempre lo ha hecho, a través de lengua de señas, para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Marzo ha sido un mes bastante intenso en términos de lo que ha sido la reactivación de la agenda política, en términos financieros también. Y para ahondar en estos temas me acompaña hoy Jaime Munita, gerente general de AFP Capital, y Francisco Guzmán, gerente de inversiones. ¿Cómo están, Jaime, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Jaime, decíamos antes que marzo ha sido el mes en el que se ha reactivado todo lo que tiene que ver la discusión política. ¿En qué se ha centrado la discusión también tomando lo que ha sido toda la reforma y el debate en torno a la reforma previsional? Bueno, sí, efectivamente el mes de marzo ha sido un mes bastante movido. Lo primero es que efectivamente los mercados han estado bastante cambiantes, hemos tenido noticias. Hemos tenido una caída del tipo de cambio, que básicamente eso es lo que se ha traducido en que los fondos más riesgosos, que tienen más exposición internacional, hayan tenido durante el primer trimestre rentabilidades negativas. Y por otra parte, y lo va a ahondar más Francisco, los fondos de mediano largo plazo en términos de DE, que tienen más componentes de renta fija, con una leve caída de tasa de interés, están positivos. Pero lo importante, y siempre lo repetimos, no es la mirada de corto plazo, sino en la mirada de largo plazo, y ahí sí podemos ver que los multifondos han rentado bastante positivo, en torno a 29% el fondo A y casi un 50% el fondo E. Entonces, efectivamente, los mercados y los movimientos que hemos tenido han hecho, digamos, que este primer trimestre se haya iniciado bastante movido. Y por último, también invitar a los afiliados a utilizar este servicio que tenemos hace meses atrás, que es la multiplicación de los aportes. Vale decir cuánto es lo que yo he aportado a la AFP y cuánto es lo que la AFP me ha aportado en términos de rentabilidad a mi fondo. Entonces, me parece que eso es un punto importante. Lo segundo, también comentar en la lámina siguiente que efectivamente la inflación, ¿no es cierto?, se ha mantenido a niveles altos. Hace algunos meses atrás se proyectaba que las esperadas tasas por parte del Banco Central empezaran a bajar durante el mes de abril. Ya se está hablando del segundo semestre. La inflación se ha quedado un poco más pegada de lo que las proyecciones originalmente, ¿no es cierto?, estaban dando. Así que desde ese punto de vista todavía vemos tasas de interés altas durante algunos meses. También tuvimos noticias respecto a reformas. Se rechazó la reforma tributaria, ¿no es cierto?, del 8 de marzo. Reforma que también consideraba parte del financiamiento aumentar la PGU. Así que ahí también tuvimos una noticia de coyuntura en lo político. Y bueno, y a partir del 7 de mayo lo que se espera después de la elección es que nuevamente se constituya la mesa con los constituyentes y el grupo de expertos que puedan empezar a redactar la Constitución. Así que sí, hemos tenido un primer trimestre bastante movido, sin lugar a dudas. También en el aspecto previsional, ¿no es cierto?, se sigue discutiendo la reforma. Hay una mesa técnica que se creó justamente para poder trabajar y elaborar indicaciones a la actual reforma desde, ¿no es cierto?, la Comisión de Trabajo. Así que ahí también se está trabajando. Hemos visto también que distintos, ¿no es cierto?, sectores políticos quieren participar de propuestas en la reforma. Así que bienvenido que podamos iniciar una discusión, diría yo, nuevamente profunda y que ojalá finalmente se logre aprobar una reforma tan esperada por todos los chilenos. Tuvimos una buena noticia respecto a la aprobación de la ley corta de la PGU. Hoy día la PGU beneficia alrededor de 1.900.000 personas y con la aprobación de esta ley corta lo que se hace es ampliar, ¿no es cierto?, el número de beneficiarios en torno a 70.000, así que nosotros como AFP estamos contactando a estos posibles beneficiarios de la PGU durante el mes de marzo para poder recibirla durante el mes de abril, así que ahí estamos haciendo un esfuerzo en contactabilidad importante. También tuvimos noticias del rechazo al autopréstamo durante las semanas pasadas, así que desde el punto de vista de proyecto, digamos, sabemos que estos proyectos ya no pueden volver a presentarse hasta un año después, que es el caso del sexto retiro. El sexto retiro que se rechazó en abril del año pasado, ya cumple un año
y lo más probable es que nuevamente durante las próximas semanas se inicie la discusión del cierto retiro. Así que claramente hemos tenido y vamos a tener unas próximas semanas muy movidas desde un punto de vista también político. Sí, ya que estamos hablando del tema político, ha existido también cierto debate sobre el desempeño que han tenido los multifondos. Hemos escuchado también declaraciones de las autoridades hablando de que las AFPs casi siempre tienen pérdida. ¿Qué responden desde AFP Capital? Bueno, lo primero es decir que los últimos 20 años, para dar una cifra, los multifondos han rentado en torno al 8%. Entonces, desde un punto del debate, me parece que hay un interés de poder avanzar, ¿no es cierto?, y poder hacer una reforma, pero me parece que hay que hacerlo en forma seria. No podemos estar transmitiéndole cosas que no son verdad, porque eso confunde y genera, ¿no es cierto?, confusión en la gente, y desde el punto de vista de la evolución de los multifondos hemos visto que ha sido muy buena. Ya que estamos hablando de multifondos, tenemos que hablar sobre lo que ha pasado en el mundo de las inversiones también, porque marzo no solamente ha sido intenso en el ámbito político, sino que han sucedido cosas que en realidad nadie se esperaba y que también han tenido un impacto significativo en los mercados, Francisco. Así es. Bueno, lo que vamos a explicar un poco es el comportamiento de los multifondos en este primer trimestre, la actualidad internacional, que es de donde han venido estos principales temores o riesgos, la perspectiva que tenemos como AFP Capital para este año 2023 y cuáles son, bajo este contexto, nuestras recomendaciones. Entonces, partiendo por lo primero, lo mencionó Jaime, el comienzo de año tiene 3 de nuestros 5 multifondos con retornos negativos. Son retornos negativos que son bastante, en términos de magnitud, bajas, pero son negativos y eso obviamente no nos tiene muy contentos. Y los fondos D y E con retornos positivos, básicamente por el efecto positivo de las bajas de tasa. ¿Qué me gustaría agregar acá? Básicamente el tema de que el impacto negativo de los fondos ha sido o ha ocurrido producto del tipo cambio. Como Jaime mencionó, hoy ya tenemos un tipo cambio que es bastante más bajo, está bajo 800. Es una buena noticia para el país, eso genera más competitividad para nuestro sector importador, exportador, etcétera, y adicionalmente menor inflación a futuro. Sin embargo, nuestras inversiones fuera de Chile están en dólares y en otras monedas, y obviamente cuando se calcula la cartera hay que hacer ese ajuste. En los últimos 3 años, y ahí también es importante recalcar que hay en todos los fondos buenos retornos, en torno al 30%, pero aquí me gustaría hacer el punto de que justo hace 3 años atrás, y también por ahí cerca hicimos un streaming, estaba partiendo la pandemia. Estamos hablando de marzo del 2020, un periodo extraordinariamente doloroso, de mucha incertidumbre, con una recesión importantísima en todo el mundo, acá en Chile, etcétera. Pero ¿qué vino después de eso? Recuperación por estímulo, por una serie de factores, y por lo tanto los multifondos no tuvieron un mal desempeño, han pasado 3 años y han tenido desempeño en torno al 30%. Y Jaime también lo mencionó, los 5 años también son positivos. El fondo, destacan mucho los fondos de mayor renta fija, DIE, con retorno sobre el 40%. Después, la lámina siguiente, me gustaría ir al contexto de hoy. El contexto de hoy es, en marzo tuvimos noticias que alarmaron harto a los mercados financieros. Esto partió en Estados Unidos, bancos regionales que tuvieron salidas de depósitos muy importantes. Esto generó riesgos de liquidez gigantesca y potencialmente de mayor riesgo. Y lo que ocurrió en la práctica fue, como no ocurrió hace mucho tiempo, las autoridades se juntaron el fin de semana y tomaron acciones, y esas acciones lo que han hecho es, aparte de intervenir estos bancos y controlar la situación, es que hoy día los mercados están bastante más, con una mirada más positiva frente a este evento, porque se reaccionó de forma positiva. No es algo que obviamente le agrega certidumbre, sino que le agregó algo de incertidumbre a los mercados, pero la acción fue oportuna y efectiva. Desde el punto de vista de esto se transmitió después a Europa, porque partió con un par de bancos regionales americanos. El más famoso, el que más salió en la prensa, fue el banco de Silicon Valley. Después se agregó se transmitió todo esto a Europa con un banco que había estado ya en la mira del mercado hace bastante rato por su debilidad en términos del balance y el riesgo. Estamos hablando del banco suizo Credit Suisse, y este banco durante también un fin de semana del 19 de marzo fue comprado por otro gran banco que se llama UBS. Eso hoy día ha traído más tranquilidad a los mercados,
Con esto no quiero decir que se hayan acabado todos los problemas, pero obviamente son noticias en el margen más positivas que con la reacción de la autoridad. Después la lámina siguiente, simplemente nosotros tenemos una serie de monitores que vamos de alguna manera viendo la evolución de los riesgos y ahí me gustaría mencionar que en Estados Unidos, en la bolsa americana, que es parte importante de las inversiones que tiene AFP Capital y en general la AFP en Chile, hoy día ese nivel de riesgo o volatilidad se ve medio. O sea, no hay una gran alerta de que aquí hay un problema sistémico, una gran recesión a puerta, etc. Después las tasas de interés, ahí sí estamos viendo más riesgo. ¿Y por qué estamos viendo más riesgo? Porque la Reserva Federal ha subido las tasas de interés. Hasta hace un tiempo atrás se esperaba que llegara sobre 5 y casi 6, y hoy día ya el mercado duda si va a ser hasta el 5 o el 6 por todos estos ruidos de los bancos regionales. Entonces ha habido mucho cambio en las expectativas de cómo va a ir accionando la Reserva Federal su política para controlar la inflación. Entonces ahí hay un riesgo, pero no es un riesgo gigantesco, es un riesgo que estamos monitoreando. Después, en los bancos grandes de Estados Unidos tampoco hay riesgo. ¿Por qué? Porque siguen estando bien capitalizados. Los bancos grandes tienen una vez al año un famoso stress test en donde se revisan todas las métricas de riesgo y hoy día esos bancos están bien capitalizados y están relativamente sanos. Bueno, donde sigue estando algo el riesgo o de alguna manera prendía medianamente la alarma en los bancos regionales, pero ahí ya se actuó y este riesgo ha ido bajando. Está más o menos en el lugar rojo, que es una zona que es de alto riesgo, pero está bajando. Y en el caso de los bancos europeos también estuvo en rojo, pero ya con la compra de UBS, de Credit Suisse, eso también ha ido bajando. Entonces, en nivel general, riesgos bajando, pero sí fueron riesgos que alertaron a los mercados. Después, en la lámina siguiente, el contexto del crecimiento económico. Este año va a ser de bajo crecimiento económico. Obviamente, estas noticias de Estados Unidos y Europa son noticias que bajan un poco las expectativas de crecimiento. Ya venían bajas, pero estamos hablando de crecimientos bajo el 1, cercana al 1, para Estados Unidos y Europa son bajos, y eso obviamente pone el riesgo de recesión más cerca de lo que se pensaba hasta hace una semana atrás. Lo que no quita que el escenario central no es una recesión, ¿ya? Después, noticias buenas en Asia, en particular en China. Hace 3 meses atrás, básicamente todos pensamos que China, la reapertura iba a ser positiva, un crecimiento de 4,5, hoy día ya no es 4,5, sino que es 5,5. Entonces ahí las noticias han ido para el otro lado, no negativas, sino que positivas. Y en Chile también agregaría, como último comentario, las noticias también son positivas. Lo comentamos con el tipo de cambio, tenemos un tipo de cambio más apreciado, pero también en la economía, ya en la economía no se espera una caída de la actividad este año. Hoy día se espera que más o menos esté muy parecido, crezcamos cercano a cero durante el 2023. Por lo tanto, el escenario sigue con riesgo, pero dado que tuvimos un muy mal año 2022 con caídas muy fuertes en los principales mercados, no estamos con una mirada extraordinariamente ni de alto riesgo ni muy negativa. En la lámina siguiente, lo que comentó Jaime, o sea, la perspectiva de mediano plazo de los multifondos ya cumplieron 20 años, el retorno ha cumplido el objetivo central de cada uno de los multifondos, el A con un retorno de casi 10%, el fondo E casi de 7%, Jaime mencionó el C, que es el más grande, donde está la mayoría de la gente, 8% comparado a un depósito a plazo, 3,6 por año, si esto uno lo multiplica por 30, 40 años, es mucha la diferencia que hace la rentabilidad de los multifondos versus lo que sería la alternativa de menor riesgo. Y por último mencionar que, bueno, hay eventos y van a seguir habiendo eventos. Cada cierto tiempo tenemos un evento que desafía a los mercados, que desafía a la AFP, y obviamente esos eventos generan pérdidas momentáneas, pero lo que tenemos a la larga, y si nos ponemos en el contexto de los 3 últimos años, en los 3 últimos años que hemos tenido, COVID, algo extraordinariamente doloroso, generó una gran recesión, la invasión de Rusia a Ucrania también generó un tremendo impacto de alto alcance, y por último, la mayor inflación que hemos tenido en el mundo en los últimos 12, 18 meses. Son impactos grandes. Claro, eventualmente generan pérdidas, pero en el largo plazo, o sea, en el mediano plazo más que en el largo plazo, estas pérdidas se recuperan y los fondos rentan lo que tienen que rentar.
Entonces, lo último ahí, en la lámina siguiente, es nuestras recomendaciones. Bueno, las conclusiones lo mencionamos, esperamos que sea un año de bajo crecimiento, en particular para Estados Unidos y en Europa. La inflación sigue elevada, pero también creemos que su tendencia es a la baja. Los eventos recientes hacen que son de incertidumbre o de mayor riesgo, hacen de que haya un poco de rechazo hacia tomar más riesgo o hacia el apetito por riesgo, ¿ya? Y ahí nos vamos a la parte de las recomendaciones, ¿ya? Y obviamente la recomendación es poner como ancla la edad de uno para saber en qué multifondo estar. O sea, una persona de mediana edad o cerca de jubilarse obviamente tiene que estar entre fondos D y E, y una persona que está recién partiendo su vida laboral y de ahorro, obviamente debiera estar en el fondo A y B. Sin embargo, esto no limita que uno pueda moverse en ambientes como la actual, en donde los riesgos pueden preocuparnos más, menos, pero pueden preocuparnos. Uno podría moverse hacia un fondo próximo al que está, o sea, si uno está en el fondo C, por ejemplo, moverse al D, si es que está más cauto, pero la recomendación nuestra es, sobre todo para los más jóvenes, es que la rentabilidad esperada de los fondos A y B sigue siendo más alta y va a seguir siendo siempre más alta que los fondos D y E, y por lo tanto ahí la recomendación es mantenerse en estos fondos, a no ser que uno viera una situación muy extrema, que no es lo que estamos viendo hoy día. Claro. Francisco, muchas gracias por ese escenario que nos pintaste sobre cómo se están moviendo ahora los distintos elementos en el mundo de las inversiones y sobre todo por esas recomendaciones finales que en general son parte de las preguntas que más se repiten también en los distintos streaming que hemos estado realizando aquí en AFP Capital. Y ya que estamos hablando de las preguntas, ¿les parece que empecemos a revisar las que nos han estado llegando? Ya son varias, acuérdense que aquí vamos a tratar de contestar la mayoría, pero si por tiempo no logramos hacerlo, de todas maneras, parte del equipo del área de servicios de AFP Capital los va a estar contactando para contestar cada una de las preguntas que ustedes nos formulen hoy. Y vamos a partir con una que se trata justamente sobre los fondos. Francisco, Samuel Díaz nos pregunta en qué fondo es recomendable estar en función de la situación actual. Bueno, lo comentamos así muy general. Si uno tiene 40 años, por ejemplo, debería estar entre el fondo A, B o C, ¿ya? Obviamente va a estar en el C si está muy preocupado y va a estar en el A si está cero preocupado, ¿ya? Pero si una persona que ya está sobre los 40 y más cercano a los 50, 55, obviamente ahí la recomendación es C, D o E, ¿ya? Y yo diría que mientras más próximo a la pensión o a jubilarse, obviamente D y E, y esas recomendaciones, si bien son estables a través del tiempo, pasan por estos periodos en donde todos nos preguntamos si es que estamos en el fondo adecuado y a todos nos gustaría evitar una potencial pérdida. Entonces, el mensaje ahí es, bueno, van a haber pérdidas siempre en el tiempo. Esas pérdidas, lo que se ha mostrado, que se ha demostrado, es que al final se recuperan. Y por lo tanto es bueno mantener claridad, y ahí la recomendación va a venir siempre en AFP Capital de, dada la edad, en qué fondo deberá estar uno, y obviamente los más jóvenes, los fondos A y B, y el resto, los fondos de menor riesgo. Claro, o sea, la recomendación es siempre tomar esta decisión en términos de la edad y no en términos de lo que es el escenario de los mercados. Y no el escenario de los mercados de corto plazo, porque lo que ocurre, y lo pusimos en el ejemplo, o sea, en los últimos 3 años los retornos en promedio han sido 30%, ¿ya? Pero en los últimos 3 años el punto de partida es el COVID. Un escenario de altísima incertidumbre, riesgo. En marzo del 2020 el fondo A cayó 20%. Claro, si yo me hubiera ido en ese momento, el fondo A hubiera perdido toda la recuperación. Entonces, esa es la importancia de la asesoría y también entender de que esto es de largo plazo. Sí. Y para complementar con lo que dice Francisco, ¿por qué le da? ¿Ah? Y básicamente cada uno de los multifondos tiene una composición de instrumentos que los fondos A y B en el mediano plazo tienden a rentar más, pero con más volatilidad. Cuando yo me acerco a la edad de jubilación tengo menos tiempo para recuperarme. Y en consecuencia, lo recomendable es justamente aquellos fondos
que tienen instrumentos que son menos volátiles, como el D y el E, y en consecuencia pequeñas caídas yo tengo tiempo para poder recuperar. Sí, efectivamente. Ahora, relacionado con eso, con el ahorro de los fondos, nos preguntan aquí, Jorge Bulet nos pregunta, ¿cómo puedo saber cuánto tengo acumulado hasta hoy en la cuenta de capitalización individual, Jaime? Bueno, nosotros tenemos a disposición a través de nuestra página web, ¿no es cierto?, las cartolas, los saldos, así que yo invitaría a nuestros afiliados a poder acceder, digamos, a través de la página web, que yo diría que lo más rápido. También tenemos una app, ¿no es cierto?, que la puedo descargar y por ahí puedo mirar mi saldo, puedo mirar la evolución, puedo mirar mi cartola y ahí tener toda la información disponible. Y las instrucciones para las claves, eso está todo también muy claro en la página. Efectivamente, nosotros incluso en la página web tenemos una clave dinámica que si la persona no tiene o se le olvidó, le va a llegar por mensaje a través del teléfono o a través de un mail. Sí, perfecto. Ernestina Navarrete nos pregunta, ¿qué pasa con mis ahorros si me cambio de fondo, Francisco? O sea, cuando uno se cambia de fondo, lo único que hace es cambiar el perfil de riesgo o volatilidad que va a tener la cartera de inversión que uno está eligiendo a través del fondo. Entonces, si yo me cambio, por ejemplo, el fondo A, que es el que tiene el mejor retorno esperado de largo plazo, que está orientado a personas jóvenes, y me cambio al C, lo que estoy haciendo es que traspaso el saldo que tengo en el A al C. No hay obviamente nunca una pérdida ahí, entonces se traspasan saldos, si tenía 100 acá, pasan 100 al fondo C, pero el fondo C tiene otra composición de cartera. Y por lo tanto, si me cambio al C, voy a rentar menos y también voy a tener menos fluctuación. Y si en el extremo me voy al E, bueno, voy a rentar menos que el C y también menos fluctuación. Pero como esto es largo plazo, y si uno es joven, no convendría cambiarse. Pero si uno está pensando en que va a poder sortear una potencial caída de los mercados en el corto plazo y cambiarse del A al C, eso es parte de lo que la gente hace. Cada uno podrá tener ahí su aprensión o no de que si eso va a ser bueno o malo. Bueno, la gente lo hace porque cree que va a ser bueno, obviamente. Obviamente cuando hay volatilidad y hay malas noticias afuera, es humano, es natural que la gente se preocupa y tiende a tomar menos riesgo. Claro, efectivamente. Ahora, hay un tema de lenguaje también. Uno habla de cambio de fondo, pero en realidad lo que cambia es la estrategia de inversión de los ahorros. Exactamente. Eso es lo que pasa. Jaime, han llegado muchas preguntas sobre el recálculo de las pensiones durante este año. Cuéntanos algo de contexto en torno a eso. Bueno, lo primero, recordar, ¿no es cierto?, las modalidades de pensión, ¿no es cierto? Aquí existen dos modalidades de pensión, lo que es el retiro programado y lo que es la renta vitalicia. El retiro programado es mi fondo en la AFP, ¿no es cierto?, que básicamente fluctúa de acuerdo a las rentabilidades que tiene, dependiendo del multifondo en que estoy, y la renta vitalicia, que es traspasar todos mis ahorros a una compañía de seguro para tener, ¿no es cierto?, una pensión fija, independiente, ¿no es cierto?, del valor que tenga el fondo. Entonces, básicamente, en uno yo agoto mi saldo, ¿no es cierto?, que es mi fondo de retiro programado, y el otro es la compañía de seguro la que toma el riesgo de longevidad. Ahora, efectivamente, ¿qué es lo que ocurrió en el último tiempo? Todos los años se recalculan las pensiones en la modalidad de retiro programado, y la caída de tasas de interés, ¿no es cierto?, que sí ha beneficiado a los fondos, ha hecho que el recálculo de la pensión haya caído. Y por eso hemos recibido inquietud de parte, obviamente, de nuestros pensionados respecto a ese ajuste en la pensión. Sí, las preguntas también van respecto a qué podría pasar en los próximos meses también. ¿Qué es lo que se está proyectando en torno a eso? ¿Se puede hacer algún tipo de pronóstico? Bueno, el mercado siempre anticipa la caída de tasas de interés. Durante los próximos meses, lo que el mercado hoy día está pensando es que el Banco Central, a partir del segundo semestre, debiera tender a normalizar su política monetaria y empezar a bajar tasas de interés, y de esa forma, ¿no es cierto?, probablemente las tasas de interés de mediano a largo plazo también sigan esa misma trayectoria. Claro. Ya que estamos hablando de inflación, Francisco, Pamela Olivares nos pregunta, ¿cómo afecta la inflación en el comportamiento de los fondos? Bueno, la inflación afecta básicamente a través de dos canales. La primera, mayor inflación, afecta positivamente a todos los instrumentos reajustables o NUF que tenemos en la cartera, que es un porcentaje alto. Cercano al 35% de nuestro portfolio agregado tiene exposición a inflación o a reajuste producto de la inflación, y por eso tuvimos el año 2022 un fondo E que rentó
más de 20%. O sea, una componente fue, obviamente, la caída en las tasas, pero la otra componente fue el reajuste, dado la alta inflación que tuvo la economía chilena o Chile, en los papeles en UF, en la cartera en particular del Fondo E. La otra, el otro efecto ya es más indirecto y que tiene que ver con el efecto de que si hay alta inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés, y si suben las tasas de interés, eso afecta negativamente, como ocurrió el año pasado, a las acciones o a la renta variable. ¿Ya? Ese efecto ya lo vimos, fue de caída importante en los principales mercados internacionales el 2022. Este año partió positivo. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva de que la inflación ya tocó máximo y ya viene de vuelta. ¿Ya? Entonces, diría que esos son los dos componentes más importantes, uno bien directo y el otro más indirecto. Sí, y siguiendo con el tema de los fondos, con las explicaciones también que ustedes nos han dado hoy en este streaming de AFP Capital, acá Sergio Cabañaro nos pregunta, ¿qué va a pasar con la reforma previsional en cuanto a los fondos existentes, Jaime? Bueno, lo primero es comentar que hay una nueva modalidad que se está presentando, que son los fondos generacionales, en la reforma propuesta por este gobierno. Los fondos generacionales lo que hacen es evitar los cambios. Justamente hoy lo que tenemos es que las personas, como lo comentaba Francisco, en la medida que son más jóvenes, ¿no es cierto?, están en los fondos A, y en la medida, ¿no es cierto?, que van creciendo en edad, se debieran ir moviendo a los fondos más conservadores. Los fondos generacionales lo que no hacen es eso. Lo que hacen es que el equipo de inversión va cambiando la composición de los instrumentos en la medida que ese grupo de personas que debieran tener edades parecidas, ¿no es cierto?, va creciendo en la edad. Eso tiene beneficios porque al final es un fondo que requiere menos liquidez porque no tiene cambios hacia otro fondo, con lo cual permite estar más invertido en instrumentos ilíquidos que son más rentables, como los activos alternativos, así que efectivamente ahí hay un cambio respecto a lo que es los multifondos actual. Claro, efectivamente. Ahora, Alejandro Cabello nos pregunta, para el caso de la cuenta 2, que no es de largo plazo, ¿cuál es la recomendación ahí en términos de fondo? Porque hemos estado hablando en realidad de lo que son las recomendaciones de largo plazo para los ahorros previsionales. Sí, como no es de largo plazo, no es previsional y algo más de corto plazo, y dado los ciertos ruidos, riesgos, etcétera, ahí convendría estar más entre los fondos C, D y E. ¿Ya? Cada uno tiene distinto, obviamente el C tiene más fluctuación que el fondo E. Si de alguna manera la expectativa es ocupar esos ahorros en el corto plazo, la recomendación sería el fondo E. Si es un poquito más de un año, 2 años o algo en ese más o menos tiempo, el fondo C. Claro. Gabriela González pregunta en esa línea, para los ya pensionados, ¿es bueno moverse al fondo E en la situación económica actual? Bueno, el fondo E tiene la gran ventaja que ha rentado bastante en los últimos 18 meses. Tuvimos también un año 2021 que fue bien doloroso, porque las tasas subieron fuerte en Chile, producto de los retiros y una serie de otros eventos que vivimos y que los comentamos mucho en los streaming. Yo diría que hoy día, desde el punto de vista de las inversiones, los riesgos, etcétera, el fondo C o D son fondos muy apropiados para estar por la diversificación que tienen, la componente más conservadora, más que de alto, o sea, mayor riesgo, dado que no son los fondos más accionarios, etcétera. Diría que ese hoy día son los fondos más adecuados. Sí, y seguimos hablando de rentabilidades también, pero desde otra perspectiva, Eduardo Corrales nos pregunta cuál ha sido el nivel de rentabilidad de AFP Capital en relación a otras AFP, Jaime. Bueno, Francisco, yo creo que el hombre más apropiado para poder responder esa pregunta, dado los buenos resultados. Bueno, las AFP obviamente compiten, tienen su equipo de alguna manera que buscan tener la mejor rentabilidad, etcétera. AFP Capital en los últimos 3 y 5 años ha sido líder, ha sido primera en estos periodos. Y básicamente lo que decimos, y lo hemos comentado también, Jaime lo ha dicho varias veces, tenemos un equipo altamente comprometido en buscar las mejores oportunidades que nos dan los mercados, tanto a nivel local como internacional. Y por lo tanto creemos que tenemos el equipo apropiado, tenemos la tecnología apropiada y estamos muy comprometidos en que los retornos van a seguir siendo muy buenos en el mediano plazo.
Jaime, nos están llegando también hartas preguntas sobre políticas públicas. Luis Bravo pregunta, como pensionado me interesa saber sobre la reforma. Si se elimina el retiro programado, ¿qué pasará con los pensionados y la relación con las AFP? Bueno, lo que se ha planteado es que efectivamente la opción de pensión sea renta vitalicia, incluso más renta vitalicia con herencia, que es lo que la mayoría de las personas ¿no es cierto?, ha manifestado en la encuesta, y las personas que tienen retiro programado se mantendrán, ¿no es cierto?, a través de esa modalidad hasta que eso se agote. Claro. Hablábamos también de otros temas que se han tocado en la discusión previsional y Marisol Herrera pregunta acá, ¿el 18 de abril ya se podrá realizar el sexto retiro para precisar bien la No, el 18 de abril es de alguna manera la aceptación de un nuevo proyecto de ley. Y eventualmente, dado que se cumple un año, es aceptable volver a discutir ese nuevo proyecto de ley que fue rechazado en la misma fecha el año anterior. Claro, pero comienza la discusión en el Congreso. Exactamente. Eso ya hemos visto, toma sus semanas, ¿no es cierto?, y sus procesos, con lo cual esa es la fecha en la cual se puede presentar un nuevo proyecto. Sí. Y siguiendo aclarando dudas, también Ricardo Fuenzalía pregunta, ¿la PGU se seguirá entregando pese al rechazo a la reforma tributaria? Sí, lo que se había planteado la PGU es un beneficio que llegó para quedarse. Y existe claramente hoy día un universo que es para las personas del 90% de las personas más vulnerables o excluyendo el 10% de las personas de mayores ingresos y, tal como lo comenté, incluso ahora se amplió, ¿no es cierto?, para poder tener un espectro mayor, y eso es un beneficio estatal que es independiente de la reforma. Lo que la reforma pretendía era aumentar el valor para poder obtener a través de la reforma tributaria un financiamiento que me permitiera subir el valor de la PGU, cosa que fue rechazada. Sí, efectivamente. Francisco, vamos a volver contigo con una pregunta sobre los multifondos. ¿Cuáles son los fondos menos volátiles? Los fondos menos volátiles son los fondos D y E. El menos volátil es el fondo E. Tuvo mucha volatilidad el 2021 por lo que mencionamos. Tuvimos una subida de tasa de interés en Chile que fue totalmente anómala y tuvo que ver con eventos idiosincráticos o temas del retiro o de alguna manera que el retiro, no sé si se acuerdan, pero del 100%, o sea, tuvimos mucha incertidumbre en 2021, pero el fondo E sigue siendo nuestro fondo más seguro, con una rentabilidad muy interesante en el mediano plazo, y por lo tanto esa es nuestra recomendación. Claro, y por lo mismo también es el fondo que se recomienda cuando uno ya está cerca de la edad de jubilación. Jaime, mencionabas al principio del streaming lo que fue el rechazo del proyecto de autopréstamo, pero que fue presentado por moción parlamentaria. Hay una parte también de autopréstamo que está dentro de la reforma previsional. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que fueron las mociones que fueron rechazadas y lo que estaba dentro de la reforma? Bueno, la diferencia, primero se presentaron 3 proyectos que fueron refundidos en uno. Lo segundo es que en la reforma el autopréstamo es bastante acotado respecto al autopréstamo que se pretendía aprobar en el proyecto anterior. Así que yo diría, siendo que la esencia es la misma, los volúmenes son bastante más acotados en el proyecto de la reforma. Claro, efectivamente. Alrededor de $1 millón de pesos. Eso es lo que se plantea. En el proyecto anterior los valores pueden ser bastante mayores. Y por lo mismo, ¿qué impacto podría tener eso a nivel de mercado y en inflación? Es bastante más acotado el del gobierno, pero ¿se podría ver igual algún tipo de impacto? O sea, siempre sabemos que estos volúmenes de plata, ¿no es cierto?, que entran al mercado claramente generan problemas inflacionarios. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, con los retiros pasados. Se advirtió mucho de que esto podía generar inflación y bueno, y finalmente son los niveles de inflación que hemos tenido. Claramente estos volúmenes de plata impactan en los niveles de precio y lo que normalmente ocurre es que al final del día los más perjudicados son las personas más necesitadas, porque son las personas que probablemente tienen menos saldo en la cuenta, los que se autorretiran o prestan, ¿no es cierto?, son aquellos que tienen saldo. Entonces desde ese punto de vista claramente los más perjudicados son los más necesitados. Claro. Francisco, acá nos llega una pregunta de Lilian Rodríguez. ¿Qué importancia le dan a las variables de ESG en el manejo de fondos? Es decir, a lo que son las temáticas de medio ambiente, social y gobernanza, todo lo que tiene que ver con las inversiones que buscan tener algún tipo de impacto más allá de la rentabilidad. Qué bueno que aparezca esa pregunta en este streaming porque el Capital viene trabajando hace un buen tiempo en crear una política y una estrategia ESG, ya es parte de nuestra forma de invertir, preocuparnos de estas 3
de alguna manera características de cada inversión que hacemos, qué impacto tiene a nivel de estas tres variables. Yo diría que hoy día tenemos una estrategia que está aportando ya en estos ámbitos. Y lo más importante es, aparte de lo que estamos haciendo, es el equipo que hemos armado, ¿ya? Hemos armado un equipo que es multidimensional, en el sentido que no solamente inversiones, riesgo, es legal, y estamos de alguna manera todos trabajando coordinadamente para que nuestra estrategia de inversión pura también incorpore estos elementos y al final ocurra lo que todos queremos que ocurra, que es que tengamos un mundo mejor y mejores inversiones para las personas. ¿Cómo funciona en la práctica esto? ¿Tienen un equipo que selecciona, por ejemplo, las empresas donde se van a invertir y se pasa a un segundo filtro? ¿O se parte desde una base ya teniendo una mirada diferente? Lo primero, el principal desafío que tuvimos, aparte de tener las dimensiones que íbamos a evaluar, fue invertir en tecnología. O sea, sin la información es imposible tomar buenas decisiones y que esto tenga impacto en las carteras y en los portafolios. ¿Cuál es la ventaja de los fondos de pensiones chilenos? Que tienen inversiones a nivel global y que pueden impactar, pueden influir a que las cosas vayan mejorando desde temas como, por ejemplo, mayor presencia de las mujeres en los directorios de empresas chilenas, hasta temas de inversión internacional y el impacto de esas inversiones internacionales en temas medioambientales. Entonces, hoy día, ¿cómo lo hacemos? Es midiendo y viendo el impacto de estas tres variables en nuestras inversiones o en nuestras desinversiones. Perfecto. Francisco, gracias por esa respuesta. Jaime, nos está llegando también una pregunta nuevamente sobre la reforma. ¿Cómo se está preparando AFP Capital para los cambios que podrían venir? Bueno, lo primero, nosotros hemos participado en distintas discusiones, haciendo propuestas, también haciendo ver, digamos, de que dentro de la reforma hay cosas que nosotros no compartimos. Creemos también que hay cosas que desde el punto de vista del afiliado se van a ver afectado negativamente. Así que yo diría que desde un punto de vista de la discusión hemos tratado de aportar, desde un punto de vista técnico, en los distintos foros en los cuales hemos podido participar. Efectivamente. Ahora, nos han llegado muchísimas preguntas, como les mencionaba en un comienzo, las cuales no hemos podido contestar todas, pero las que no hemos podido discutir aquí, de todas maneras, se las vamos a estar contestando directamente a través del equipo del área de servicios de AFP Capital. Pero dado que ya son las 12 del día con 38 minutos, tenemos que empezar a cerrar ya esta edición número 35 del streaming de AFP Capital. Pero antes de terminar, Jaime, te quería pedir a ti algunas palabras de cierre. Bueno, primero, como lo hemos hecho cotidianamente, la importancia para nosotros de poder transmitirles de primera mano lo que está pasando en los mercados. Efectivamente, tuvimos un primer trimestre bastante movido, y me parece que es interesante poder explicar qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido esto, pero desde el punto de vista como de mensaje final, no perder de vista el mediano plazo. Estas son inversiones cuyos instrumentos rentan en los medianos plazos, tienen caídas, ¿no es cierto?, y movimientos en el corto que obviamente entendemos que las personas se preocupan, se angustian, pero la mirada y la invitación es no perder la mirada de mediano y largo plazo, donde tal como lo dijimos hemos visto que los multifondos han rentado excepcionalmente bien frente a otros instrumentos. Sí, bueno, y con ese mensaje te quería dar las gracias a ti, Jaime, por habernos acompañado, a ti, Francisco, también. A quienes se estuvieron conectando con nosotros hoy también, muchas gracias por acompañarnos en esta edición número 35 de nuestro streaming de AFP Capital. Los dejamos invitados para una próxima edición. Hasta pronto.